Antes de unirme a Consolida, a la academia, mi situación personal era que tenía un centro de entrenamiento propio. Ya había tenido un par de ellos que había tenido que cerrar por COVID, por el tema de pandemia. Y después de recuperar un poco el tema de pandemia, monté otro centro. Pero bueno, ya estaba muy cansado del tema centro, estar yo siempre allí presencialmente. Y pues la verdad que no era al final feliz con lo que iba haciendo en el día a día y veía que no había crecimiento. Sentimiento ahí, pues un poco esa cárcel de oro que nos hacemos, esa jaula de oro, en la que, bueno, al final vas teniendo un poco de libertad económica y capacidad de decisión, pero al final tienes que estar siempre pendiente de muchas cosas al ser presencial o a lo mejor al no tener las herramientas suficientes para gestionarlo bien. ¿Qué me hizo dar el paso a Consolida? Sobre todo, pues entiendo que ver muchos casos de éxito fue lo más importante y estar alineado con lo que transmitían tanto Evaristo como Alberto, también haber visto el libro, haber probado un poquito antes previamente. Y eso junto a los casos de éxito que se veían continuamente fue lo que al final hizo que me decidiese por empezar. Miedo real no tenía mucho en inversión porque realmente antes había hecho inversiones previas en presencial mucho más grandes que ya también había perdido y ese miedo un poco lo gestionaba, sino era un poco la duda de hasta dónde iba a ser capaz de crecer, cómo me iba a sentir en este nuevo trabajo o día a día, de pues tener que grabar, de cómo me iba a sentir con la cámara, cómo iba a evolucionar en ese sentido, esa intranquilidad o vértigo, pero miedo real, más miedo me daba en ese momento entonces seguir haciendo lo mismo que hacía. En los tres niveles que yo identifico, que son libertad económica, geográfica y temporal, pues ha cambiado drásticamente. Muchísima libertad económica a nivel de ingresos, pues siendo claro que no me importa serlo. Último mes de facturación son 22.000 euros en agosto, que antes en agosto teniendo un centro pues habrían sido menos 3.000 o menos 4.000. Libertad temporal, puedo decidir cuándo trabajar, entre comillas, porque siempre hay que hacer tareas, pero puedo decidir cuándo y eso conlleva que pueda hacerme cargo de los peques sin ningún problema. Y geográfica, pues igual, sé que al final tengo libertad total para poder trabajar desde donde quiera, sea en Sevilla, o sea de vacaciones o donde quiera y me lo permita también por mi situación familiar. Así que ha cambiado, pues, imagínate, de una manera espectacular. Pues el programa me ayuda sobre todo, lo primero en creerte capaz de poder conseguirlo, que creo que es lo más importante porque estás viendo muchos casos de éxito que ya lo consiguen, entonces, ¿por qué tú no? Ese es el primer empujón. Y segundo, a tener más organización y saber bien en qué tareas poner el foco para que ese negocio crezca. Creo que es lo principal y el entorno, por supuesto, que es brutal.